Muy buenos días a todas y todos. Vamos a dar inicio a la actividad formativa de esta mañana. Les saluda Julio César Hernández, hombre del organismo de mejora regulatoria. Les externo nuestro más sincero agradecimiento por acompañarnos a esta actividad formativa, que hoy tratará sobre la evaluación de impacto regulatorio EI. Realmente es un honor y un privilegio para nosotros que nos puedan acompañar. En este momento, cederé la palabra a nuestra directora ejecutiva, la licenciada Mariana Gómez, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Muy buenos días y adelante, licenciada Gómez, por favor. Muchísimas gracias, estimado Julio. ¿Me confirma si se escucha? Buenos días, licenciada. Le escuchamos perfecto. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buen día para todos. Qué gusto saludarles nuevamente, como todos los días jueves. Soy Mariana Gómez, directora ejecutiva del Organismo de Mejora Regulatoria. Muchísimas gracias por dejarnos llegar hasta sus oficinas en esta modalidad virtual para conversar y profundizar conocimientos este día en materia de evaluación de impacto regulatorio, que forma parte de las herramientas de aplicación de la Ley de Mejora Regulatoria en El Salvador y que además es un tema de gran relevancia porque posiciona al país en aspectos clave de la promoción del clima de negocios, de la competitividad, de la atracción de inversiones y del comercio exterior. Cuando elaboramos una regulación no podemos dejar de lado plantearnos objetivos, metas que queremos cumplir con la elaboración de la regulación. Y de eso se trata el análisis o la evaluación de impacto regulatorio, de pensar muy bien cuál es el problema que pretendo resolver con la regulación, si realmente necesito una regulación para resolver ese problema o puedo necesitar cualquier otro mecanismo que me va a permitir llegar a mis objetivos, probablemente, quizás sin la necesidad de una regulación. Pero entonces, este estudio racional de la elaboración de la regulación conlleva además el planteamiento de metas, indicadores, cómo voy a aplicar la regulación, tengo el presupuesto para aplicarla, existe algún marco regulatorio ya creado y no voy a sobreregular, por ejemplo. ¿Qué herramientas o qué mecanismos de implementación voy a utilizar para poner en marcha esta regulación? Entonces, todos estos temas vamos a estar analizando, conversando, profundizando los conocimientos el día de hoy. Si hemos llegado hasta aquí es porque el público, los asistentes ya conocen sobre la ley o los contenidos de la Ley de Mejora Regulatoria, además el Registro Nacional de Trámites, la agenda regulatoria y los planes de mejora regulatoria. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta capacitación del día de hoy, en esta formación. El equipo del OMR prepara semana a semana cada una de las capacitaciones que van a ser impartidas, así que también hay mucho esfuerzo de parte del equipo OMR para que todos los días jueves estemos compartiendo con ustedes este tipo de contenidos. Muchísimas gracias a todos. Quiero solicitarles, a ver si les es posible, que enciendan sus camaritas para que podamos tomar una imagen
algunas capturitas de pantalla de este valioso encuentro y mientras tanto, pues les comento, muchísimas gracias. Muchas gracias, ahí están. Gracias, excelente, bienvenidos a todos. Qué gran gusto saludarles. Les comento que tenemos la participación de instituciones de la administración pública como ministerios, dependencias adscritas a ministerios, entidades autónomas y por supuesto las municipalidades y en algunos casos también tenemos miembros o representantes de consejos municipales. Así que bienvenidos. Muchísimas gracias por atender esta reunión, esta convocatoria para hablar de este tema de gran importancia. Muchísimas gracias. Los anuncios que damos siempre. Número 1, vamos a ubicar en el chat de la reunión la lista de asistencia para que puedan registrar ahí su participación con nombre completo, institución a la que representan, teléfono, ¿verdad? Y correo electrónico, con el objetivo de que este día por la tarde les estemos remitiendo a sus correos electrónicos la grabación de esta capacitación y ahí ustedes puedan repasar estos contenidos. Y anuncio número 2, también como en el chat de la reunión lo tenemos disponible y abierto para que ustedes realicen las consultas que estimen pertinentes conforme a las slides que vayamos compartiendo en la capacitación. Entonces, si tienen consultas, por favor no duden en realizarlas de esa forma en el chat de la reunión y si no, pues levantan su manita digital y se dirigen a la audiencia de viva voz, que también esto puede ser muy enriquecedor para todos, escuchar las consultas que otros colegas de otras instituciones o municipalidades pueden realizar, enriquece, ¿verdad?, este análisis y esta discusión. Les agradezco mucho a todos, entonces, su asistencia, su disponibilidad de horario para atender esta capacitación. Tú nos avisas, estimado Julio, si has logrado tomar algunas imágenes. En efecto, licenciada, le comento que ya logramos capturar las imágenes requeridas, Súper. así que podemos continuar con la capacitación. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, estimado Julio. Muchas gracias a quienes abrieron sus camaritas. Voy a dejar con ustedes a la licenciada Marcela Macía, especialista en el área de evaluación de impacto regulatorio y simplificación, quien nos va a conducir en esta capacitación y le va a estar apoyando el ingeniero José Llobet, también especialista del área de simplificación y evaluación de impacto regulatorio. Muchísimas gracias a todos, un gran gusto saludarles, que tengan unas felices vacaciones agostinas para quienes las pueden tomar. Muchísimas gracias a todos. Adelante, licenciada Marcela. Muchas gracias, licenciada. Solo me ayudan a confirmar si se escucha, por favor. Sí, excelente. Sí, se escucha bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, tengan todos muy buenos días. Así como lo decía la directora, este día vamos a hablar un poco sobre lo que es la evaluación de impacto regulatorio, que va más enfocado en el tema de las regulaciones, ¿verdad? Nosotros como OMR trabajamos dos grandes vertientes que son trámites y regulaciones, y en este caso vamos a ver una de las herramientas, ¿verdad?, con las que evaluamos esas regulaciones. Voy a tal vez si nos ayudan en caso que tengan su camarita, la vamos a apagar para evitar las interferencias y también el audio. Y si ustedes tienen alguna duda, consulta o quieren participar, con mucho gusto, el micrófono está habilitado. Quienes no lo puedan hacer con el micrófono, lo pueden hacer por medio del chat, ¿verdad? Entonces vamos a dar inicio. Solo voy a compartir la pantalla.
Ok, gracias. Bueno, vamos a dar inicio, ¿verdad?, a lo que es la capacitación de hoy, ¿verdad?, que es sobre evaluación de impacto regulatorio. Previo a ello, ¿verdad?, vamos a hablar un poco sobre por qué nosotros enfatizamos mucho. Hay un micrófono abierto, no sé si querían participar. Ahí está. Hola, hola, hay un micrófono. Bueno, gracias. Bueno, dentro del objeto de la ley de mejora, ¿verdad?, se establece que nosotros enfatizamos mucho en la necesidad de asegurar la calidad de las regulaciones de los sujetos obligados para que generen beneficios superiores a sus costos y el máximo beneficio para la sociedad, eliminando exigencias y requisitos que en fundamento, apartándose de plataformas tecnológicas, afecten el clima de negocios, la competitividad, el comercio exterior y la atracción de inversiones. Estos 4 elementos son fundamentales, ¿verdad?, porque muchas de las aristas o campos en los cuales regulamos desde la parte del Estado, ¿verdad?, son estos aspectos, ¿verdad?, siempre y cuando se propicie, ¿verdad?, a contribuir a una mejor economía en nuestro país, ¿verdad?, que permita que se establezcan nuevas reglas claras, ¿verdad?, para el tema del comercio, la competitividad y, por supuesto, la atracción de inversiones. Todo esto, ¿verdad?, se engloba en lo que tratamos de analizar y evaluar en las regulaciones, ¿verdad?, que se emitan previa a que se aprueben y sean emitidas para los sectores o rubros específicos. Bueno, vamos a dar un poco de preámbulo a lo que es el ecosistema del trámite, ¿verdad? Como creo que los que han participado, los que vienen participando con nosotros en estas capacitaciones, pues ya tienen un amplio conocimiento, ¿verdad?, de lo que es el ecosistema del trámite, pero aquí vamos a hablar de manera general, ¿verdad?, que es una visión de análisis integral de los trámites con los que se trabajan por medio con el OMR, tomando en cuenta, perdón, diferentes perspectivas, tanto actores y, por supuesto, el entorno digital, ¿verdad? Que hoy por hoy el entorno digital, pues, nos está impulsando a que hagamos cambios, ¿verdad?, tanto en nuestros trámites como en nuestras regulaciones, ¿verdad? Cómo vamos a utilizar esta tecnología para volvernos más eficientes como institución, ¿verdad? Y de esa manera, pues, poder agilizar, ¿verdad?, nuestro nivel de respuesta hacia los usuarios finales. Entonces, todas estas partes, ¿verdad?, todas las etapas que componen el ecosistema del trámite, ¿verdad?, confluyen a fin de eso, ¿verdad?, de poder hacer un aparato del Estado más ágil, ¿verdad?, mediante la aplicación de trámites menos engorrosos, lo que impacta, ¿verdad?, en nuestras regulaciones, hacer que respondan a una problemática, ¿verdad?, que buscamos solventar, ¿verdad?, que más adelante vamos a hablar sobre ello. Entonces, todos estos etapas o eslabones son trabajos coordinados que buscan beneficios no solo para la administración pública, sino para el fin último, que es la población, ¿verdad?, o la ciudadanía, como lo llamamos, y por supuesto para los sectores a los que regulamos, ¿verdad? Entonces, esto engloba, ¿verdad?, todo lo que conlleva el análisis desde su origen, ¿verdad?, hasta su monitoreo, su seguimiento, los ajustes que requieran, en este caso, de ajustes normativos o regulatorios. Y, por supuesto, la aplicación de metodologías de costos de cumplimiento. Entonces, una vez definido esto, vamos a entrar a las definiciones propias de lo que son dentro de las evaluaciones de impacto. Primero, aquí vamos a definir como una regulación, ¿verdad?, como aquellas normas de carácter general que se emiten según lo previsto en el ordenamiento jurídico, cualquiera que sea su denominación.
tales como ley, reglamento, decreto, acuerdo, resolución, instructivo, circular, norma técnica u otros. Si bien todos, ¿verdad?, emitimos tanto normativas internas, ¿verdad?, que nos regulan hacia lo interno, pero también tenemos regulaciones externas. Esas regulaciones externas donde tenemos una interacción directa con la ciudadanía o con el sector que regulamos, esas son las regulaciones que vienen a una evaluación de impacto regulatorio. ¿Por qué? Porque es el impacto hacia afuera, ¿verdad? ¿Cómo impactamos, cómo impacta nuestra regulación hacia la sociedad o hacia el sector al que regulamos? Entonces, esto es importante enfatizarlo, ¿verdad? Para que ustedes vayan igual a las personas que se incorporan por primera vez en esa capacitación, tengan en cuenta eso, ¿verdad? Que son regulaciones donde haya un impacto hacia afuera. Y también definimos la evaluación de impacto regulatorio como el proceso de análisis sistemático de los objetivos, opciones e impactos de las regulaciones, a fin de garantizar que sus beneficios sean superiores a sus costos en la sociedad y que dichas regulaciones representan la mejor alternativa para atender una problemática específica. Es decir, todo esto se engloba a raíz de resolver una problemática, ya sea un problema público o una problemática de interés público, ¿verdad? Porque más allá de poder estructurar o diseñar una normativa, tenemos que enfocarnos en qué vamos a solventar, o sea, por qué vamos a establecer o a diseñar una normativa que no nos resuelve un problema, ¿verdad? Tenemos que también tener en cuenta que a veces podemos estar sobreregulando un sector, ¿verdad? Y por lo tanto, este tipo de evaluaciones nos permite identificar, ¿verdad?, dónde está la problemática esencial y si en efecto, como lo mencionaba al inicio en su presentación la directora, si la mejor alternativa es precisamente no regularlo, ¿verdad? Si hay aspectos que nos van a permitir identificar, ¿verdad?, cuándo o qué nos da pie para poder regular y cuándo es precisamente no regular. Por lo tanto, es importante pues tener énfasis en esto, ¿verdad? Y no caer en esta parte de sobreregulación. Desde la perspectiva económica, decimos que la regulación se considera como una intervención gubernamental o política de mercado que busca solventar, o bueno, mejor dicho, que determina ciertos objetivos. Primero, garantiza el funcionamiento eficiente de los mercados. Se busca garantizar derechos, ¿verdad?, a la ciudadanía, a la sociedad, como es la protección de la salud, bienestar de los consumidores, del medio ambiente, entre otros. Y por supuesto da una certeza jurídica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque permite que a partir de una regulación, ¿verdad?, ya establecida y con facultad de la institución de poder regular estos sectores se hace, ¿verdad? Entonces esto da también una pauta y da seguridad también al regulado, ¿verdad? De que todo lo que se está pidiendo es por medio de facultades que ya tiene una institución. Y también, ¿verdad?, está la intervención del Estado se justifica cuando se produce una falla de mercado o una falla regulatoria donde dicha intervención mejoraría la posición de la sociedad. Aquí, ¿verdad?, tenemos dos tipos de fallas, ¿verdad?, que vamos a enfatizar mucho en los análisis, que es la falla de mercado, ¿verdad?, que dentro de un poco más aspecto económico, ¿verdad?, ocurren cuando el mercado no se puede autorregular por sí solo, ¿verdad?, y existe ya sea una sobredemanda, una sobreoferta, o por el contrario, hay escasez de oferta o demanda, ¿verdad? Entonces, esto permite, tal vez no literalmente, pero permite determinar cuándo es necesario, ¿verdad?, regular y cómo el Estado interviene a fin de tal vez no llegar a un equilibrio óptimo, como dice la literatura, pero sí lograr que el mercado tenga una estabilidad y proteger, por supuesto, derechos, ¿verdad?, para los consumidores. Y por otro lado, también tenemos las fallas regulatorias, ¿verdad?, que son la otra cara, ¿verdad?, que vemos
que es hacia lo interno, ¿verdad? Cómo nosotros, las instituciones, al momento de diseñar una normativa, ¿verdad? ¿Qué tipo de fallas podríamos tener que impidan, ¿verdad? El lograr los objetivos o lograr solventar la problemática que buscamos erradicar. Entonces, hay tanto desde la perspectiva de mercado como la perspectiva de la administración. Ya entrando un poco en lo que es la falla de mercado, ¿verdad? La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico la define como la situación, ¿verdad? En que el mercado no se organiza por sí, no se puede organizar por sí solo y no puede distribuir los recursos de manera eficiente. Dentro de lo que es desde la perspectiva económica, ¿verdad? Se identifican 4 fallas de mercado. Estas que también tal vez en la próxima capacitación vamos a hablar sobre eso, cómo se analiza, ¿verdad? Esta parte desde el momento que ingresan las solicitudes a ser analizadas para el OMR. Dentro de estas, ¿verdad? Fallas están las externalidades, que las externalidades son aquella interacción, ¿verdad? Que ocurre entre 2 agentes y hay una afectación hacia un tercero. Existen externalidades positivas, negativas. Para mayor ejemplo, ¿verdad? Externalidad negativa es la contaminación, ¿verdad? Que la contaminación, pues, la generamos diversos actores, ¿verdad? Y quienes son los afectados, pues, son los recursos naturales, incluso la salud de uno mismo. Tenemos también la asimetría de la información, ¿verdad? Que no es más que aquella información incompleta, ¿verdad? Que no se le brinda al consumidor, en este caso algún producto, o también, por ejemplo, cuando un productor, ¿verdad? Quiere exportar sus productos, al no tener la información completa de todo lo que debe de cumplir, ¿verdad? Para que su producto pueda ser libremente exportado, esto pues limita, ¿verdad? Esto genera una problemática y eso pues afecta, ¿verdad? La parte no solo productiva, sino económica de los productores. Igual, ¿verdad? Con el tema del etiquetado de los productos, ¿verdad? ¿Qué pasa si nosotros al consumir un producto no sabemos con exactitud qué componentes lleva ese producto y al no tener conocimiento pueda que uno de los componentes pues dañe nuestra salud y eso pues va a afectar, ¿verdad? Entonces, es importante que la simetría, que la información sea completa, tanto en la parte productiva, competitiva, como en la parte del consumismo. Tenemos lo que son los bienes públicos, pues que son aquellos que se caracterizan porque son de consumo ilimitado, ¿verdad? Por todos. No hay un rival, no tiene por qué competir en el mercado, pero eso genera un problema por el hecho de que al ser un consumo ilimitado, estos bienes se escasean en el tiempo. Entonces, se requiere, ¿verdad?, de intervención gubernamental a fin de poder regular el uso, ¿verdad?, de estos bienes. Y también está la parte de los mercados incompletos o la competencia imperfecta, ¿verdad? Que pues esto es más en tema de posicionamiento de mercado, de empresas que quieren entrar a competir al mercado, ¿verdad? Y por supuesto existe esto de poder de mercado, ¿verdad? Donde empresas pues imponen precios por arriba de los niveles competitivos y esto genera que no impida la entrada de nuevos mercados. Entonces, se requieren regulaciones que busquen, ¿verdad?, que establezcan las reglas claras para los competidores y de esa manera, pues, reducir todas esas problemáticas, ¿verdad?, fallas que subyacen en la parte de la eficiencia en los mercados. Entonces, dentro de estas fallas, ¿verdad?, son incluso aspectos que nos ayudan a identificar, ¿verdad?, la problemática en sí. Entonces, es importante que tengamos el panorama, ¿verdad?, de por qué, hacia dónde estamos, ¿verdad? Si nuestra regulación requiere, efectivamente, identificamos que
pues hay una externalidad, hay que reducir, ¿verdad? Ciertas emisiones, o hay que reducir la contaminación, o hay que limitar el consumo de algún bien público, ¿verdad? Y pues hay que permitir establecer reglas para que los mercados entren a competir. Entonces, esto, ¿verdad? Se engloba mucho en el análisis que hacemos al interno, pero también que buscamos que ustedes como instituciones analicen verdaderamente, ¿verdad?, cuál es la causa del problema, ¿verdad? ¿Por qué quieren regular? ¿Hacia dónde va la solución, ¿verdad?, con la regulación, ¿verdad? ¿Qué se busca contrarrestar? Y por otro lado, tenemos lo que son las fallas regulatorias, que son situaciones en las que las regulaciones existentes logran cumplir con un propósito de proteger el bienestar público, promover la competencia justa o garantizar la estabilidad del mercado. En este caso, perdón, no logran cumplir, leí mal. Dentro de estas fallas regulatorias, ¿verdad? Podemos identificar entre algunas, porque puede existir incluso hoy en día otras. Está, por ejemplo, la formulación inadecuada, ¿verdad? Cuando las políticas se crean sin un análisis de mercado adecuado, ¿verdad? Si bien a veces estudiar el mercado, hacer una investigación, ¿verdad?, como tal, conlleva tiempo, ¿verdad? Tiempo que muchas veces, pues, eso se traduce en costo y, pues, nos empujan a que hay que actuar de inmediato, ¿verdad? Sin embargo, es importante sustentarnos en datos. Si hoy por hoy no poseemos datos, es importante que comencemos a crear esa base de datos que nos permita sustentar la parte de formular nuestras normativas, ¿verdad? Eso nos permite tener una base de estudio de cómo podría, al implementarse en un año cero y dentro de 5 años, cómo puedo evaluar yo esta regulación. También la falta de recursos, ¿verdad? Creo que eso pues es algo que tenemos, ¿verdad? Que muchas veces pues los fondos son limitados, incluso el recurso humano es limitado, por lo tanto tenemos que establecernos metas conforme a los recursos que tenemos, ¿verdad? Y esto que no sea tampoco una limitante, ¿verdad? Para lograr pues a futuro más metas. También está lo que es la captura regulatoria, ¿verdad? Que aquí es cuando un grupo de interés, ¿verdad?, influye en las decisiones políticas para obtener un beneficio. Ahí hay que tener mucho cuidado porque aquí el beneficio tiene que ser colectivo, ¿verdad? No a cierto gremio, ¿verdad? O élite. Y por supuesto están los cambios tecnológicos, ¿verdad? Cómo la tecnología ha evolucionado y cómo nuestras regulaciones tienen que adaptarse ahora a estos cambios. Entonces, aquí tenemos que verlo también como opciones de oportunidades, ¿verdad? Cómo mejoramos en esta parte de los cambios tecnológicos, porque hoy en día, pues, la tecnología, si la sabemos utilizar, nos va a beneficiar y va a reducir incluso tiempos dentro de nuestras instituciones, ¿verdad? Tiempos que muchas veces nosotros invertimos, ¿verdad? Y podemos hacer óptimos para utilizarlos en otras tareas que nos permitan ser más eficientes. Entonces, estos son aspectos, ¿verdad?, que forman parte de la detección de una falla regulatoria, ¿verdad? Y por lo tanto nos empujan, ¿verdad?, a que tenemos que sentarnos, analizar nuestras regulaciones y ver dónde podamos hacer esas modificaciones, ¿verdad?, para poder cumplir con los objetivos planteados. Ahora vamos a entrar a una etapa de por qué hablamos tanto de regular, ¿verdad? ¿Por qué es necesario regular? Si bien creo que con estos ejercicios de evaluación, bueno, con algunas actividades que nosotros como MR realizamos, podemos detectar eso, ¿verdad? Que a veces hay normativas muy antiguas, ¿verdad?, que requieren reformarse. Y se ha realizado, ¿verdad?, bajo este ejercicio, ¿verdad?, lo que ha buscado pues ser normativas menos rígidas,
menos confusas, porque incluso hoy por hoy pues aún existe a veces confusiones o vacío, ¿verdad? Incluso obsoletas, que datan desde 1960 y realmente la realidad actual ya no se logra pues solventar la problemática que hace 60 años había, ¿verdad? O más. Entonces, hoy tenemos problemas, pues otros tipos de problemas, ¿verdad? Por lo tanto, nuestras normativas tienen que estar en función de solventar problemas actuales. También la alta tramitomanía y los costos de cumplimiento, ¿verdad? La exigencia de tantos trámites, ¿verdad? Como un usuario o solicitante tiene que cumplir con XY trámite para obtener un permiso, una certificación, ¿verdad? Todo lo que conlleva su cumplimiento, ¿verdad? Y digamos, no solo conlleva en temas de costos monetarios, que muchas veces es lo que más se ve, sino que el tema del costo del tiempo, costo de pérdida que puede existir al tener que cumplir con XY, cuando esos se pueden, pues, simplificar o flexibilizar. La captura del regulador, que ya la vimos en la lámina anterior, la prevalencia de la regulación sobre otros instrumentos de intervención pública, los problemas de acceso a la regulación y la falta de certeza jurídica. Ahora, ¿para qué sirve regular? Primero, nos permite analizar y evaluar los impactos de la acción regulatoria, costos y beneficios, ¿verdad? Cambiar esa cultura del regulador, involucrar en las decisiones de partes interesadas. Eso nos permite, perdón, tener transparencia y participación ciudadana, ¿verdad? La parte de dar a conocer nuestras normativas. Si bien algunas instituciones, creo que ya por ley, pues tienen que hacer una consulta pública de sus normativas. Eso también, ¿verdad? Puede que sea un ejercicio un poco largo, pero esto puede generar, ¿verdad?, un grado de aceptación por parte del sector al que se va a regular, ¿verdad? Porque tienen conocimiento, se les hace participación de poder, pues, ser parte de quien aporta, ¿verdad?, a estas decisiones regulatorias. Entonces, esto es un ejercicio que, si bien es un poco cuestionado por el tiempo, pero tiene aspectos muy más positivos que negativos, ¿verdad? Para poder tener una mayor robustez del documento que se busca implementar, ¿verdad? Que en este caso es la regulación. También fomentar la coherencia y coordinación intergubernamental. Aquí es importante, ¿verdad? Porque si vamos de cara al usuario, muchas veces pues el usuario tiene que ir a un sinfín de instituciones a tomar, bueno, a requerir, ¿verdad?, algún trámite, porque es un requisito para otro trámite, ¿verdad? Entonces, muchas veces de ir de un lado a otro sin tener conocimiento de dónde tiene que ir primero, dónde tiene que ir después, pues la coordinación interinstitucional puede ayudar a reducir este vaivén, ¿verdad?, del usuario. Y eso va a generar también mayor confianza, ¿verdad?, de poder cumplir con sus requisitos. Tenemos también la toma de decisiones basada en evidencia, ¿verdad? Es decir, las regulaciones, más que un cuerpo normativo, es la base, ¿verdad?, que nos permite tener que previo a estructurar o a diseñar, ¿verdad?, fue tomado a partir de un estudio que se realizó, ¿verdad?, por parte de la institución, estudios ya sea de mercado o encuestas u otro tipo de instrumentos que permitieron recabar información y que forman parte y sustentan, ¿verdad?, la toma de decisiones de cara a la ciudadanía. Bueno, ya entrando a lo que son las regulaciones, ¿verdad?, lo que nosotros evaluamos interior, el OMR pues determina dos tipos de regulaciones, que son aquellas que no generan costos de cumplimiento y aquellas que generan costos de cumplimiento. Las que no generan costos de cumplimiento las emite lo que es una exención de EIR.
y para aquellas que generan un costo de cumplimiento, se realiza una evaluación de impacto regulatorio ex ante o completa, ¿verdad? Como lo conocemos al interno. ¿Qué son los costos, verdad, de cumplimiento? De acuerdo con la OCDE, se consideran todos aquellos impactos negativos que resultan a partir de la adopción de un requerimiento u obligación legal o regulatorio, sean directos o indirectos en su naturaleza y pagados por empresas, consumidores, la propia administración o cualquier otro grupo afectado. Dentro de esto, ¿verdad? Los costos originados a partir de la regulación se derivan, ¿verdad? De lo que son los costos financieros directos, los costos de cumplimiento, que son los que nosotros enfatizamos, ¿verdad? En la identificación. Dentro de los costos de cumplimiento están los costos sustantivos o costos financieros indirectos, los costos administrativos y los costos de retraso. Y también hay otros costos, ¿verdad? Que son pues parte de lo que son los costos de la regulación, ¿verdad? Pero principalmente nosotros enfatizamos en los costos de cumplimiento, ¿verdad? Porque estos pues son sí costos que se derivan, ¿verdad? Pero aún persisten sin la regulación. Entonces vamos a ver un poco, más o menos unos ejemplos, ¿verdad? De cómo podemos identificarlos. Primero, ¿verdad? Tenemos los costos de cumplimiento, ¿verdad? Que se derivan de costos financieros indirectos, que se refieren a aquellos que se derivan de obligaciones legales impuestas a través de reglas, normas o cualquier otro instrumento, ¿verdad? Por ejemplo, el equipamiento de las instalaciones con extintores en alarmas contra incendios, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos una regulación, ¿verdad? Que deriva que hoy X sector tiene que equipar, ¿verdad? Las medidas de seguridad dentro de sus instalaciones. Entonces, ¿qué implica que esta industria, ¿verdad? O empresa tengan que equipar de estos insumos? Implica un costo, ¿verdad? Para la institución, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque ese costo, para que ellos puedan cumplir con la regulación, ellos tienen que equipar sus instalaciones, ¿verdad? Lo cual no es que sea malo, pero eso pues implica, es un costo de cumplimiento para ellos. Entonces, todos aquellos costos indirectos, ¿verdad? Que no van, que requieran de tener que hacer cumplir con la regulación, a eso nos referimos de costos financieros indirectos. Están las cargas administrativas, ¿verdad? Que son obligaciones de información derivadas de la regulación que las empresas deben de cumplir solo porque la regulación lo requiere, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos que hay que presentar reportes mensuales, por ejemplo, de algún monitoreo que se realiza, llenar formatos y verificación de requisitos, también la presentación, ¿verdad? De documentos anexos. Entonces, todo esto son cargas administrativas, ¿verdad? Que requieren, ¿verdad? Para hacer cumplir con la obligación que se deriva de la regulación. Los costos administrativos, ¿verdad? Que son los costos usuales del negocio, son actividades que las empresas van a continuar realizando si se eliminan regulaciones, ¿verdad? Por ejemplo, la gestión de planilla, los costos internos. Y los costos de retraso, que son las pérdidas de rentabilidad de los regulados como consecuencia del retraso que causan los requisitos o la aprobación que exige una regulación. Por ejemplo, aprobar para ser acreedores de alguna licencia o algún permiso de funcionamiento, ¿verdad? Se requiere, pues, cumplir, ¿verdad? Un cierto detalle de requisitos, ¿verdad? Pero el hecho del tiempo que le va a llevar la persona a cumplir todo esto, ¿verdad? Es esa pérdida que va a tener, ¿verdad? Esa pérdida en tiempo se traduce en un costo monetario. Entonces, todos estos costos, ¿verdad? Son parte del proceso de cumplimiento, pero donde nosotros enfatizamos mucho son los costos sustantivos, los costos financieros indirectos y, por supuesto, las cargas administrativas, donde nosotros vamos a ver dentro de su análisis, ¿verdad?
que remiten aquí a OMR y las regulaciones, si en efecto hay algún exceso de carga, ¿verdad? O cómo pueden flexibilizar ese tipo de carga. O si en efecto, ¿verdad? Por múltiples temas, ¿verdad? Que puede ser la protección de un sinfín del consumidor en general, se requiere imponer estos costos de cumplimiento, ¿verdad? Porque el fin último, ¿verdad? Es el bienestar de la población. Entonces, también tenemos otros costos, ¿verdad? Que vienen a la par de estos costos de cumplimiento, que son los costos financieros directos, que pues es el resultado de un requerimiento concreto y directo de la autoridad competente para poder llevar a cabo una acción en particular. Por ejemplo, los pagos de derechos del licenciado a conducir, o los pagos de derecho a licencia, ¿verdad? Para bebidas alcohólicas. El costo de oportunidad, ¿verdad? No es aquel costo, ¿verdad? Que surge de la necesidad de tener que diferir un gasto de cumplimiento para otras actividades, para que pueden ser más productivas. Y ponemos un ejemplo de cuando una regulación restringe el número de toneladas que puede transportar una aquellos que influyen en variables macroeconómicas, como es el PIB, el nivel de empleo. Tenemos tipos de interés, tipo de cambio. Y los costos estructurales de largo plazo, que se refieren a los costos operativos y de mantenimiento que continuamente las empresas deberán cubrir para cumplir con la regulación. Por ejemplo, una regulación que solicita verificar la emisión de CO2 de los automóviles cada cierto tiempo para que estos puedan circular. Es decir, todos estos costos, ¿verdad? Ya los tenemos implícitos en nuestras instituciones, pero lo que nosotros necesitamos que se enfatice más en el costo de cumplimiento, ¿verdad? Que es lo que vimos anteriormente y, por supuesto, bueno, costos financieros indirectos y las cargas administrativas, para ser más específico. Ahora, ¿cómo podemos identificar, verdad, cuando una regulación está generando un costo de cumplimiento o no? Por ejemplo, aquellas que crean nuevas obligaciones para los particulares o las vuelven más estrictas que las existentes, ¿verdad? Es decir, hoy vamos a requerimos exigir cierta documentación o ciertos requisitos porque requerimos ser más estrictos, ¿verdad? Entonces eso ya nos genera un costo de cumplimiento. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque eso se va a traducir en tanto una carga administrativa como un costo financiero indirecto. También aquellas que crean o modifican trámites, excepto cuando sea la de simplificar o facilitar su cumplimiento. Si la regulación busca simplificar, flexibilizar, ¿verdad? Algunas cargas, ¿verdad? O incluso facilitarles el cumplimiento, ¿verdad? Por ejemplo, hoy como les mencionaba al inicio, con el tema tecnológico, ¿verdad? Si buscamos idear un sistema, una plataforma que nos permita, pues, facilitarles a los usuarios, no tener que trasladarse, ¿verdad? A las oficinas, sino que desde su teléfono, desde alguna computadora, ellos puedan realizar, ¿verdad? Su requerimiento. Ahí estamos buscando facilitarles el cumplimiento, ¿verdad? Y también simplificamos. Entonces, cuando es de esa forma, ¿verdad? Un ejemplo, ahí nosotros no estamos creando costos de cumplimiento. Por lo tanto, esto no se cataloga como tal y si se recuerdan hace unas 2 o 3 láminas atrás, veíamos que existen dos vías, ¿verdad? Para la evaluación de impacto, ya sea una exención o una EIR. Entonces, si la finalidad es simplificar y facilitar el cumplimiento, esto nos conlleva a una exención. Y por el contrario, ¿verdad? Si creamos, modificamos trámites y si lo volvemos más complejos, eso ya es un costo. Entonces, eso ya nos conlleva a hacer un procedimiento de evaluación de impacto ex ante. Otro aspecto que nos permite determinar es cuando se reduce, se restringen o afectan derechos y prestaciones. Es decir, ya no vamos a, bueno, requerimos reducir, ¿verdad? Algunos derechos o ya vamos a eliminar alguna prestación por
por X y motivo. Entonces ahí sí estamos afectando, ¿verdad? Un poco el aparataje. Entonces ahí estamos incurriendo en un coste de cumplimiento. Y por último, cuando se establecen definiciones, clasificaciones o cualquier término de referencia que pueda afectar derechos y obligaciones, ¿verdad? Solo en el numeral 2, en esta excepción, ¿verdad? Es cuando se puede identificar que se hace una exención. Si hay alguna, ¿verdad?, de estas 4 opciones en las que nuestra regulación, ¿verdad?, se identifica, es porque estamos generando un costo de cumplimiento. De igual manera, esto no es algo negativo, ¿verdad? Sí, si bien el costo hay que verlo como negativo, pero requerimos en muchos casos, ¿verdad?, poder ser un poco restrictivos en algunos aspectos, ¿verdad? Creo que eso es un análisis al interno que cada institución debe plantearse, ¿verdad? Cómo volvemos, difícil eso de volvernos flexibles, pero al mismo tiempo tener que mantener nuestra rigidez, ¿verdad? Hay aspectos en los que se puede hacer y hay otros que pues no, ¿verdad? Porque si no, esto pues se van a escasear, ¿verdad?, los recursos o no podemos poner pues en peligro el bienestar de los consumidores. Ahora vamos a entrar un poco a lo que es el ciclo regulatorio, ¿verdad? Que es un poco sobre el contenido que tienen los formularios de evaluación de impacto y las exenciones, ¿verdad? Eso es un poco de cómo, de los elementos esenciales que contiene el formulario, ya que otros pues son un poco más genéricos, ¿verdad? Donde pues no se requiere un mayor detalle, pero aquí sí, ¿verdad? Aquí requerimos que el análisis sea más detallado y más profundizado para poder identificar en efecto la problemática que buscan solventar y cuáles son las alternativas, ¿verdad? Que cada una de las instituciones identifica y también, por supuesto, sus costos y beneficios. Ahora, entrando ya en lo que es la identificación de la problemática, esta requiere explicar por qué existe un problema, qué tan significativo es, cuál es su magnitud, si existe algún modo en el que el gobierno ha intervenido previamente para solucionar y por qué la situación actual en ausencia de intervención gubernamental no es sostenible. Esto es exponer la razón por lo que dicha participación es necesaria, ¿verdad? Muchas veces realmente encontrar la raíz del problema es difícil, ¿verdad? Porque más allá de eso, pues existen las causas, ¿verdad? Es más fácil identificar las causas reales y llegar a la raíz del problema. Pero existen métodos que nos permiten identificar. Primero, el análisis cualitativo, que revela las percepciones y experiencias a través de la interacción humana. Cada una de las instituciones, ¿verdad? Tenemos un sector a regular o tenemos un sector específico o parte, ¿verdad?, de los que regulamos. Entonces, conocer el problema de raíz, o sea, conocer la problemática o qué es lo que aqueja a los sectores regulados nos permite tener una percepción real, ¿verdad?, hacia dónde está orientado el problema y saber cómo podemos solventarlo mediante el diseño de la regulación. También está el análisis cuantitativo, ¿verdad? Que si bien es cierto, debemos basarnos en datos, ¿verdad? Los datos pues nos permite tener un panorama de cómo ha evolucionado la problemática, ¿verdad?, de años atrás o actualmente, o si no tenemos una base, pues eso es la oportunidad para iniciar, ¿verdad?, teniendo este tipo de herramientas, porque esto nos va a permitir eso, ¿verdad?, poder identificar patrones y tendencias. Y los estudios de caso, que proporcionan información detallada a contextos específicos. Nosotros dentro, me voy a adelantar un poco porque esto conecta mucho con esta parte del formulario, que es cuando analizamos o investigamos cómo otros países han solventado la problemática actual, ¿verdad? Que tenemos, la problemática que se tiene. Y cuáles han sido los casos de éxito o cuáles han sido las causas o por qué, ¿verdad?
esa implementación de regulación no fue exitosa en un país. Eso nos permite, ¿verdad?, tener ese panorama y poder pues reflejar un poco de lo que pudiese suceder al implementarlo en nuestro país. Esos estudios también pues incluso permiten, ¿verdad?, tener o arrojar una estimación, ¿verdad?, de cómo serían los cómo podrían proyectarnos, ¿verdad?, que esto puede ser, que esta es la vía para solventar nuestro problema. Entonces, estos aspectos son fundamentales, esos métodos, perdón, que nos permiten identificar. Incluso hay muchos más, ¿verdad?, que si dibujamos todo un árbol de problemas, pues no se termina, ¿no? Pero es importante tener esto, ¿verdad? Hay métodos que nos permiten identificar. Y en el caso que no tengamos datos, es importante tener ese acercamiento con los sectores, ¿verdad? Que esto es fundamental porque esto incluso motiva, permite tener mayor confianza, o sea, que el sector tenga confianza en las instituciones del Estado. Como segundo punto tenemos la definición de los objetivos. Aquí definimos, bueno, los objetivos deben de tener ciertas, bueno, o cumplir ciertos criterios, ¿verdad? Deben ser específicos, es decir, tienen que ser concretos y abarcar cada uno de los aspectos necesarios que se buscan alcanzar. Tienen que ser medibles, es decir, que los resultados puedan ser medibles de manera numérica, ya sea pues pueden ser cifras, estimaciones, porcentajes, perdón. Tienen que ser alcanzables, es decir, realistas y que ya se ha realizado en las condiciones con las que se cuentan, tienen que ser relevantes, es decir, tienen que solventar un problema actual, no un problema de años, sino que un problema, si bien hay problemas que vienen de años, pero ¿cómo lo podemos solventar? O sea, ¿cuál es el problema real, verdad? Actualmente, ¿cuál es el problema que buscamos solventar? Y también, esto es importante, que tienen que tener un tiempo definido, porque si nosotros no tenemos no nos limitamos en el tiempo, no vamos a poder identificar, ¿verdad?, si verdaderamente el objetivo cumplió en el tiempo. Ahora, si no establecemos tiempos cortos, eso nos ayudaría mucho, ¿verdad?, para saber cómo en ese tiempo pues se solventó y hacer un comparativo de atrás, ¿verdad? Cómo al no tener pues una normativa, una regulación, cómo se solventó o si tuvo estos resultados. Importante también tener en cuenta o sea, hacernos esa pregunta, ¿qué es lo que el gobierno pretende alcanzar con su intervención? Es decir, el objetivo no es hacer la normativa o hacer el instructivo, sino que cuál es el objetivo que buscamos con esta intervención, ¿verdad? Porque aquí quizás a veces es fácil decir el objetivo es hacer la regulación, pero no, ese es un medio para solventar el problema. Pero ¿cuál es nuestro objetivo real, ¿verdad? Entonces, aquí las instituciones o el regulador debe identificar los objetivos de intervención, es decir, cuál es el resultado o efecto que se espera tener con la intervención. Por ejemplo, el objetivo es el resultado que el gobierno quiere alcanzar, no los medios para llegar a él. Un ejemplo, el objetivo es reducir el número de muertes debido a accidentes en las carreteras. Reducir los límites de velocidad es uno de los medios para alcanzar el objetivo, pero no es el objetivo en sí. De igual manera, emitir la regulación también es un medio para alcanzar el objetivo. Es decir, siempre los objetivos deben estar enfatizados en buscar reducir o alcanzar, no tanto en emitir la regulación, porque claro, eso es algo que nosotros tenemos que hacer con instituciones, sino que ir más allá de eso, ¿verdad? De la intervención, tal como dice la lámina. En el número 3 está la identificación de las posibles alternativas. Toda IR debe considerar dentro del análisis de posibles alternativas, además de la propuesta de regulación, una o más alternativas no regulatorias. Y siempre debe considerar la opción de no intervenir o no hacer nada, ¿verdad? Estas son
el esquema, ¿verdad?, de alternativas que nosotros pedimos dentro del formulario de evaluación de impacto regulatorio ex ante, ¿verdad? Por ejemplo, está el escenario de no intervenir o no hacer nada, ¿verdad?, que le llamamos el statu quo, ¿verdad?, que es donde estamos, es la situación tal cual. Por ejemplo, si hay una regulación, es la regulación que está. Si no existe regulación, entonces, es decir, como el problema está siendo sin necesidad de una intervención, ¿verdad? El problema no persiste, ¿verdad?, sino que logra, ¿verdad?, el mercado, aquí le vamos a llamar, el mercado logra pues esa eficiencia. Está por el contrario, ¿verdad?, las alternativas no regulatorias, que son aquellas alternativas que no requieren de un cumplimiento obligatorio por parte de los sectores. Por ejemplo, nosotros nos encanta decir este ejemplo, ¿verdad?, porque creo que es el más entendible, hacer las campañas de información, ¿verdad? Porque por los medios, ¿verdad?, de nosotros, por ejemplo, cuando hay alguna enfermedad, ¿verdad?, para prevenir a la ciudadanía, se requiere hacer estos hábitos, ¿verdad? Y eso pues son medidas que no requieren una obligación obligatoria, sino que es el cumplimiento voluntario del sector. Entonces, esto nos permite ver, ¿verdad?, también el nivel de cumplimiento que existe en caso se llegue a un acuerdo, a una conclusión de que se implemente una regulación, ¿verdad? Entonces, estas no son de obligación, no son de cumplimiento obligatorio, perdón, mientras que la alternativa regulatoria sí lo es, ¿verdad?, porque ya es una regulación que se impone. Esta nos permite, es eso, ¿verdad?, el nivel de cumplimiento que tiene la de una intervención, pues nos permite identificar si en efecto el problema no ha persistido con la situación actual o en su defecto, pues puede seguir y el mercado, ¿verdad?, no conlleva altos causas, ¿verdad?, que agraven la problemática. Por lo tanto, se considera que no se requiere la intervención. Pero si llega la tercera opción, que es la regulatoria, donde sí, ¿verdad?, establecemos que sí, es necesario, ¿verdad?, porque el problema no se puede solventar con ninguna de estas dos opciones. Una vez identificado, ¿verdad?, las alternativas, dentro de cada alternativa hay que evaluar los impactos potenciales, ¿verdad? Que incluso, pues, esto lo hemos dejado aquí en el numeral 10.4 de los lineamientos, para donde se establece que cada una de las alternativas identificadas, las instituciones reguladoras deben realizar un análisis cualitativo y o cuantitativo de los posibles impactos, ¿verdad?, positivos o negativos para los diferentes actores o grupos afectados. Dentro de los grupos afectados siempre deberán pensarse, ¿verdad?, los impactos sobre empresarios, consumidores, Estado y la sociedad en general. En todos los casos se detallan las fuentes de los datos, los supuestos y los métodos utilizados para el análisis. Dentro de la actualización de los lineamientos, nosotros hemos colocado un listado de posibles impactos, ¿verdad?, tanto en impacto económico, cultural, social o ambiental, para que ustedes puedan tener una guía, eh, una guía de cómo poder identificarlo, ¿verdad?, hacia dónde está realmente el impacto. Si bien muchas regulaciones, ¿verdad?, tal vez no es un impacto meramente económico, como en su mayoría, pero sí tiene un impacto social, ¿verdad? En su mayoría, en fin, todos casi tienen un impacto social. El impacto ambiental también, ¿verdad? O impacto cultural. Entonces, dentro de cada una de estas, aquí se dice que sí hay que hacer un análisis cuantitativo, pero hasta la fecha, pues permitimos que sea nada más un impacto, el análisis cualitativo, perdón. Es decir, cómo la intervención, ¿verdad? El no intervenir ayuda
cuál es el impacto, ¿verdad?, que pueda tener para el sector X, ¿verdad? Para impactos económicos, cómo va a impactar en la interacción, ¿verdad?, del mercado, o si el no intervenir, por ejemplo, cómo impacta en la sociedad y cómo va a salir afectado o cómo va a beneficiar al medio ambiente. Entonces, estos aspectos, ¿verdad?, son importantes que dentro del análisis se tengan. Y bueno, ya de último, vamos a ver lo que es el formulario para que ustedes pues, tengan una visión a los que no han realizado ninguna vez, para que tengan una visión de cómo son los formularios. Vamos a la quinta, que es la selección de la alternativa. ¿Verdad? Aquí la selección de la mejor alternativa deberá ser consistente con el análisis desarrollado en la sección de identificación de impactos y se plasmará, en la pregunta 14, de la sección 4 del formulario de ir contenido en los lineamientos, que lo vamos a ver ya en las últimas láminas del formulario. Entonces, para esto se recomienda, primero, tomar únicamente aquellas alternativas que son legítimas, para lo cual se puede tener como referencia la experiencia de otros países en donde dichas alternativas hayan sido utilizadas. La selección de las alternativas dependerá de las causas que se estén tratando de resolver. Y tercero, se debe considerar la viabilidad institucional de implementación de una opción. Es decir, la falta de capacidades institucionales o técnicas no debería ser una razón válida para no analizar una posible opción. En el número 6 están los mecanismos e indicadores de evaluación. Aquí los sujetos obligados deben definir qué mecanismos o indicadores deben ser utilizados para verificar si la opción escogida se cumple o no. Estos indicadores están relacionados con los objetivos de intervención, lo cual permitirá saber si la opción escogida está siendo correctamente implementada. Para la evaluación del logro de los objetivos, los sujetos obligados deben detallar, por ejemplo, indicadores y la forma de cómo medirlos. Tienen que establecerse metas, ¿verdad? Esto también conlleva estas metas en tiempo, ¿verdad? Y porcentaje de cumplimiento. Medios de verificación, ¿verdad? ¿Cómo va a ser esta mecánica para verificar si van a hacer talleres o inspecciones? Y el seguimiento, mecanismos, perdón, de seguimiento y evaluación, ¿verdad? Es decir, ¿cómo vamos a medir una vez implementada la regulación, ¿verdad? Este tipo de indicadores, metas, medios y mecanismos de seguimiento. También los mecanismos de implementación y monitoreo, ¿verdad? Una vez que seleccionamos la alternativa que genera mayor beneficio a la sociedad, es importante, ¿verdad? Identificar que a pesar que es un análisis cualitativo, ¿verdad? Tiene, ¿verdad?, que reflejar siempre los beneficios superiores a los costos. Y debe que esta alternativa describir la estrategia de implementación, monitoreo y los recursos necesarios a lo largo del tiempo. Esa implementación debe estar en función de la alternativa seleccionada. Además de las evaluaciones periódicas, ¿verdad?, que se deben realizar, existen herramientas que nos permiten valorar el nivel de cumplimiento de los regulados. Por lo tanto, el regulador, ¿verdad?, debe escoger la más adecuada para el tipo de intervención propuesta. Existen 3 elementos que pueden ayudar a valorar el posible cumplimiento de la propuesta. Primero está el nivel de cumplimiento voluntario de los grupos a quienes va dirigida la propuesta. Si recuerdan, al inicio les mencionaba que esto, ¿verdad?, se puede determinar por medio de una alternativa no regulatoria, ¿verdad? Y haciendo partícipes a los sectores de el acompañamiento del diseño y elaboración de las normativas. Entonces, este es un elemento que nos puede determinar su nivel de cumplimiento. También si hay recursos suficientes que pueden ser dirigidos al monitoreo e inspecciones. Es decir, si bien en su mayoría, pues contamos con recursos limitados, ¿verdad?
para hacer todo lo que corresponde. Pero es importante, pues, ser realistas y únicamente con los recursos que se cuentan, pues, hacer el monitoreo. Si bien también, pues, existen a veces proyectos que buscan apoyar, ¿verdad?, las instituciones por un proyecto en específico, pues también esto permite, ¿verdad?, tener mayor margen de recursos para poder hacer el monitoreo. Pero eso se tiene que realmente realizar con los recursos que se tienen y considerar la factibilidad de imponer sanciones en caso, ¿verdad?, que no haya cumplimiento, no sea el cumplimiento esperado. Y por último tenemos lo que es la consulta pública, ¿verdad? Que aquí nosotros pedimos que al momento de realizar la consulta pública, los sujetos obligados sometan sus propuestas de regulación y el resumen de EIR. El resumen de EIR, pues, tiene únicamente lo que es el periodo, vamos a poner, el periodo de consulta, la problemática que se busca solventar, los objetivos de intervención y las alternativas. Dentro del proceso de consulta pública, ¿verdad?, nosotros se establece que el plazo mínimo para realizar la consulta pública es de 15 días hábiles, ¿verdad?, para consultas nacionales. Para casos en los que la regulación tenga un impacto en el comercio exterior o su contenido sea especializado y complejo, ¿verdad?, se tendrá un plazo no menor a 40 días hábiles. Entonces, este tiempo también incluso está en la LPA, ¿verdad?, de los 15 días, está de 40 días, está por la OMC, ¿verdad?, establecido, y esos son tiempos, ¿verdad?, mínimos. Si hay un margen, pues, más amplio, esto permite, pues, tener mayor, nos permite tener mayor participación por parte del sector, ¿verdad?, regulado. También, una vez finalizado el plazo de consulta pública, toda la información, ¿verdad?, obtenida se debe sistematizar en comentarios recibidos y preparar un informe que se adjuntará como evidencia en la EIR va a ser sometida al OMR. El resumen debe contener como mínimo el periodo de consulta, los actores, detalle del listado, ¿verdad?, de actores e instituciones consultadas, los mecanismos de consulta pública utilizados y sus resultados, y una ponderación de los aportes o comentarios considerados y no considerados en la propuesta, así como las justificaciones respectivas. En este último, sí es importante tener estos apartados donde se establezca cuáles fueron los comentarios que se realizaron, ¿verdad?, de los que participaron y cuáles fueron aceptados o rechazados. Es importante también aclarar que la institución, ¿verdad?, que es dueña, por ejemplo, de la normativa o del proceso, es quien decide si acepta o no, ¿verdad? Aquí tenemos que ser también un poco más técnicos en el sentido que el comentario sea orientado al contenido, ¿verdad?, como tal de la regulación. Porque si bien, pues no a todos nos gusta que se nos impongan reglas, ¿verdad? Entonces, por supuesto, puede haber un comentario que diga yo no estoy de acuerdo con lo establecido, pero eso no es un comentario válido, porque lo que se requiere es que se participe en la elaboración y diseño de la normativa para la toma de decisiones. Entonces, aquí también, como parte, ¿verdad?, de buenas prácticas, ¿verdad?, se motiva a las instituciones a que una vez se finalice este proceso consultivo, también se le informe a quienes participaron, ¿verdad?, en todo el proceso, a quienes opinaron, a quienes comentaron, cuáles han sido las consideraciones de la institución, es decir, si se aceptó o no se aceptó su comentario y por qué. Para eso genera también no solo transparencia, sino que también confianza de cara, ¿verdad?, hacia afuera, de que este proceso ha sido, ¿verdad?, de la manera más transparente posible.
Una vez que evaluamos, analizamos, ¿verdad?, toda la información que nos comparten, tenemos lo que son los criterios de dictaminación. Nosotros aquí evaluamos, primero, que la información ha sido remitida conforme a los formatos y los medios establecidos. Es decir, pueden ser medios hoy por hoy pues digitales, ¿verdad? Por medio de correo electrónico, vamos a decir, o incluso también pues aún recibimos de manera formal aquí en las oficinas presencial. Si la IR contiene todos los elementos y han sido desarrollados conforme a la ley, reglamentos y lineamientos. Es decir, ya se los voy a mostrar, pero todos los campos o los numerales que contiene la regulación deben de venir completamente llenados, ¿verdad? Porque eso nos permite, pues, realizar el análisis respectivo. También si el análisis, ¿verdad?, de la identificación de las alternativas, se ha realizado, un análisis completo en la identificación de las alternativas para solucionar la problemática y de los beneficios y costos de las mismas. ¿Por qué? Porque pueda que, en efecto, pues, no correspondan esos costos o, en efecto, pues, en base a los resultados, se visualiza pues, que no hay un análisis real, ¿verdad? Entonces, eso es importante que lo tomen muy en cuenta. También la información y métodos utilizados en el desarrollo de la IR. Las alternativas seleccionadas es consistente con la evaluación de los costos y beneficios desarrollados. Aquí sí quiero nada más hacer un comentario, que eso fue pues hace un par de años, ¿verdad? Donde en ¿verdad? En este criterio, ¿verdad? No era consistente los costos y beneficios con la alternativa. Entonces se tuvo que solicitar a la institución que hiciera los ajustes respectivos para poder pues tener coherencia, ¿verdad?, con lo que se está analizando. Y la IR presentada es consistente con el proyecto de regulación remitido al OMR, es decir, que si bien no solo es el formulario, sino que también se hace una revisión de la normativa o regulación. Si más de alguna de estos aspectos pues, no viene incompleto o no se cumple, nosotros remitimos un informe de observaciones a la institución, el cual va a tener un plazo dependiendo del tipo de solicitud que ingresó. En el caso de una EIR, ¿verdad?, pueden ser de 10 a 20 días hábiles, y en el caso de una exención son 10 días hábiles. De igual manera, ese es el plazo que nosotros tenemos para poder emitir un dictamen, ya sea favorable, no favorable, que son 20 días hábiles en EIR y 10 días hábiles en exención. Entonces, es importante, ¿verdad?, tomar en cuenta que la información que se remite, ¿verdad?, tiene que ser conforme a la regulación, conforme al análisis que han realizado como institución, ¿verdad?, para posteriormente pues tener un análisis integral y poder emitir la opinión de OMR. Entonces, ya finalizando, quiero mostrarles lo que es la solicitud de exención, que pues meramente la sección 1, ¿verdad?, de la 1 a la 4 son más información, leemos de cajón, ¿verdad?, que es lugar y fecha, nombre de la regulación, el nombre de la institución, la base legal, ¿verdad?, que es el nombre de la regulación, capítulo o sección, que faculta a la institución la elaboración o emisión de la regulación planteada. En el numeral 5 pedimos que indique las normativas y disposiciones con las que se vincula la propuesta de regulación. El 6 es más de cómo escriban en qué consiste la regulación, ¿verdad?, en qué casos las reformas en normativa vigente es necesario justificar por qué las políticas vigentes no han sido incluidas, ¿verdad?, para atender la problemática, ¿verdad?, en qué consiste. Y si es reforma, pues decir, ¿verdad?, por qué se ha modificado o dónde están esas inconsistencias. También tenemos el numeral 7, que es de información,
¿verdad? Donde pedimos que se coloque el nombre, teléfono y correo electrónico de las personas para recibir notificaciones. Aquí usualmente pues es el enlace de la institución, pero si pueden agregar más contactos, pues para nosotros mejor, ¿verdad? Porque tenemos pues, podemos contactarnos directamente y poder hacer las consultas. La sección 2 es más de la problemática, ¿verdad? Y la consideración de otras opciones distintas a la regulación, ¿verdad? Es decir, como si previo a tomar la decisión de regular, la institución implementó otros mecanismos no regulatorios, ¿verdad? Y por qué estos mecanismos no regulatorios, pues, no cumplieron con el objetivo, ¿verdad? Aquí, al ser una exención, ¿verdad? No hay costos de cumplimiento. Por lo tanto, tampoco es aplicable ninguna de estas opciones, ¿verdad? Que me determinan los costos de cumplimiento. Si ustedes marcan más de alguna de esas, pues vamos a tener que hacer el respectivo, pues, interrogatorio, porque, pues, al saber que no hay un costo de cumplimiento, es porque se fueron a una vía de exención. Y el numeral 12, que se justifiquen las razones por las cuales considera que la propuesta no genera costos de cumplimiento y que respaldan la selección a la pregunta anterior. Incluir la evidencia que considere necesario que respalde la solicitud. Es decir, aquí hay que analizar, ¿verdad? Porque consideramos que ninguna de estas opciones, ¿verdad?, son aplicables a mi regulación, ¿verdad? Porque no está creando nuevas obligaciones o porque no está creando trámites o no está reduciendo derechos, etcétera. Y el 4, que es anexar la propuesta regulatoria que respalda la presente solicitud y demás documentos que estimen pertinentes. Y es necesario, en el caso que haya sido una reforma, incorporar la normativa vigente con la propuesta de reforma. Y también, ¿verdad?, solicitamos que lo puedan también realizar en documento Word para tener más amplitud. Y por supuesto finaliza con el nombre y firma del titular de la institución. En el caso de la IREXANTE es un poquito más compleja, ¿verdad? De la 1 a la 6 es prácticamente, bueno, la sección 1 es prácticamente igual a la solicitud de exención, pero ya en la sección 2 ya cambia, porque aquí pues si pedimos, ¿verdad?, que explique cuál es la problemática, que nos proporcionen datos en aspectos de tamaño, frecuencia, temporalidad, entre otros. Explicar cómo podría evolucionar la problemática sin la propuesta de regulación, en el caso, ¿verdad?, que no haya una regulación, que sea una regulación nueva, o en el caso que se requiera la reforma, ¿verdad?, que se mantenga, por ejemplo, la regulación. Describir la problemática. También cómo ha sido atendida por otros países, o en este caso municipalidades, ¿verdad?, y cuáles han sido las buenas prácticas en la materia. También aquí cuáles son los objetivos de la propuesta de regulación. Mejor dicho, los objetivos de la intervención. En la sección 3 y 4, que se refiere a las alternativas para solucionar la problemática. En el numeral 13 solo se pide que se describa, ¿verdad?, las 3 alternativas. Por ejemplo, si tenemos una normativa, ¿verdad?, la alternativa de no hacer nada es mantener la regulación. O si no tenemos, pues no hay regulación, entonces no existe, pues la problemática está tal cual. La alternativa no regulatoria, pues podemos hacer mecanismos de concientización, campañas de información, incluso podemos identificar, ¿verdad?, algún incentivo que pudiese otorgarse a los sectores, ¿verdad?, donde podamos evaluar realmente el cumplimiento. Y está finalizando con la alternativa regulatoria, ¿verdad?, que ya aquí es mi norma, mi ley, mi reglamento, mi instructivo, etc. Y para cada una de las alternativas, ¿verdad?, se pide que se identifiquen los impactos positivos y negativos, ¿verdad? ¿Cuál es el impacto positivo, por ejemplo, para las empresas o consumidores de no hacer nada, ¿verdad? ¿Cuál es el impacto negativo? Y así sucesivamente para cada uno de los actores y de las alternativas.
Ya finalizando, tenemos que una vez, bueno, se especifique la alternativa, porque considera que sus impactos, ¿verdad?, son superiores a sus costos, a sus impactos negativos, perdón, y porque representa la mejor opción para la sociedad. Aquí, sí, digamos que podemos desarrollar metodologías, sin embargo, no las estamos pidiendo de manera obligatoria, ¿verdad? Porque pues aún no se está exigiendo eso, por lo tanto, yo sé que en su mayoría las instituciones, para cuando es un proyecto, sí se realiza, ¿verdad? Entonces, prácticamente aquí solo pedimos de manera cualitativa, ¿verdad? Información cualitativa y no cuantitativa. En la sección 5 está la implementación y evaluación de la propuesta de política pública, donde se pide pues que se detallen los mecanismos, los recursos públicos necesarios para implementar la regulación y la forma de cómo se va a evaluar el cumplimiento, ¿verdad? Ya sea detallando indicadores, metas, tiempos y medios de verificación. Y por último está la consulta pública, que se pide, ¿verdad?, la fecha de inicio y fecha de finalización del periodo de consulta, que se detallen los actores, los medios utilizados y la propuesta de texto, y resumir los aportes o comentarios considerados y no considerados en la propuesta de regulación y su justificación respectiva, ¿verdad?, que es lo que se mencionaba en la lámina de consulta pública. Y hoy sí, para finalizar, quiero mostrarles nada más, nosotros eso lo tenemos en la página web, de igual manera, a los que aún no se han inscrito al link de participación, háganlo para que les pueda llegar esta presentación y puedan tener el acceso de los links, ¿verdad? Porque hemos hecho actualizaciones, ¿verdad?, en los formularios, y también hemos incorporado este formato de matriz de cambios de la normativa. Eso nos permite identificar, ¿verdad?, dónde se han realizado los cambios, porque si bien esto pues va a permitir incluso agilizar el análisis de poderles emitir el dictamen. Y se pide, ¿verdad?, que se identifique únicamente dónde están las reformas, ¿verdad?, dónde están los cambios y justificar por qué, ¿verdad? Aquí hemos puesto, por ejemplo, adecuar el objetivo de las acciones de mejora regulatoria implementadas, la simplificación administrativa, mejoras en procedimientos, habilitación de medios electrónicos, etcétera, ¿verdad? Para poder identificar dónde están los cambios. Bueno, eso ha sido todo. No sé si tienen alguna pregunta, duda o consulta para que lo podamos solventar en este momento. Bueno, si no hay preguntas, creo que dejo aquí al licenciado Julio para que pueda dar las palabras de cierre. Muchas gracias, licenciada Marcia. Muchas gracias por habernos conducido durante esta actividad formativa. Muy interesante el tema abordado. Un recordatorio que ya se nos hacía el ingeniero Jovet a través del chat. Hay personas que nos están acompañando que todavía no han registrado su participación. Les pedimos de favor hacerlo a través del enlace que les hemos estado compartiendo por medio del chat. Pues no nos queda más que reiterar a cada uno de ustedes nuestro agradecimiento por haberse dado espacio en sus agendas, ¿verdad? Y habernos acompañado esta mañana a esta actividad formativa. Desde ya, pues les deseamos una muy feliz vacación, que disfruten junto a sus familias, que se las pasen bien. Y nuevamente les esperamos al regreso de las vacaciones en nuevas actividades formativas que oportunamente les haremos llegar la invitación.
Muchas gracias a todos por habernos acompañado y que tengan un muy buen día.